Situación más que complicada, reconocida por las autoridades sanitarias en la provincia de Chaco. Habló la ministra, explicó también que la expectativa de vida ha aumentado, el crecimiento poblacional. Decía la referente de la gremial médica de que faltan 1.500 médicos sean incorporados al ámbito de la salud pública. Estamos en contacto con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Germán Pagno. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticiero 9. Y bueno, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde están los médicos, doctor? Hola, buenas tardes, saludos y agradecido por su invitación. Bueno, en realidad médicos creo que hay. Nosotros tenemos básicamente, según los últimos números del Ministerio de Salud de la Nación, estamos entre 3.1 cada 1.000 habitantes de médicos, así que en general lo que hay es quizás una mayor concentración de médicos dentro de las grandes ciudades y de las grandes capitales. Pero sí, lo que falta es quizás la inserción dentro de ese producto humano de médicos dentro del sistema de salud pública, tanto provincial en las provincias del norte argentino, que es lo que venimos viendo desde la facultad con el ingreso a las residencias médicas. Doctor, ¿qué cantidad de médicos egresan aproximadamente por año en la Facultad de Medicina de la UNE? El promedio últimamente, por ejemplo, el año 2021 egresaron 232 médicos. Sí. Y ahora, hasta la fecha, porque todavía no se rindió el último ECOE, hay 70 egresados aproximadamente, así que básicamente 230 son los que en promedio se va entre 200 y 230 médicos. Ahora, si están egresando 200, sabemos que si el faltante en la provincia de Chaco son 1.500, es decir que el déficit sería grande si uno lo piensa solamente tomando estas dos variables, pero hay que entender que muchos también deciden irse ya sea a su provincia de origen o buscar su horizonte lejos de nuestra región. Yo no le puedo decir de cuántos médicos faltan en la provincia del Chaco, porque la verdad que no me corresponde a mí como decano de la facultad intervenir en la política pública de un ministerio. Pero sí, hay una gran cantidad de médicos que están trabajando quizás en otro sector que no sea el sector público, y yo la verdad que no conozco en ese caso cuál es el número exacto que necesita la provincia. Claro. Pero sí decirles que quizás no es que ingresan 1.500 y egresan 1.500 dentro de la facultad, que es lo que se necesita. En la facultad se inscriben aproximadamente un promedio entre 1.800 y 2.000 y regularizan la primer materia, que es Medicina, Hombre y Sociedad, aproximadamente 300, 320, que en el transcurso de los 6 años que lleva la carrera, el 90% completa el egreso en ese tiempo. O sea que los que ingresan, casi el 90% en 6 años se recibe, y en 7, 8 años el resto de ese grupo que ingresa como médico. Después, lo que sí nosotros ofrecemos dentro de los sistemas de salud en conjunto con la facultad es el examen de las residencias médicas, donde sí en los últimos, le diría que 10 años, ha disminuido el número de médicos que quieren especializarse en una residencia médica en las provincias, sobre todo del norte argentino. Y ahí hay una multiplicidad de factores, desde lo económico hasta lo formativo, como escuchaba que decía tanto la ministra como la responsable gremial. Acá yo no me puedo meter en la política de salud de una provincia, pero sí alertamos hace mucho tiempo, y tenemos un foro de facultades públicas donde en general en todo el país, pero sobre todo en esta región norte, hay un déficit de más del 50% de los cargos que se ofrecen para que un médico que se recibe de médico se especialice en algo, en una
especialidad básica, como puede ser clínica, pediatría, tocoginecología y medicina general, en ese caso, esa oferta no es cubierta casi por los médicos que están en la zona egresados. Sí. ¿Dónde se van? Se pueden ir. Nosotros hemos firmado muchas homologaciones de títulos en el último tiempo y algunos se van al sur por la gran diferencia económica. Eso le iba a preguntar justamente. Nosotros entendemos que obviamente lo suyo es en la cuestión académica y por eso le preguntábamos cuántos egresan. Bien nos decía, profesionales hay que entender también el deseo de progreso de estos jóvenes profesionales que obviamente van a buscar también su porvenir donde más le convenga. Quizás por allí también pasa la cuestión, pero le iba a consultar esto, doctor, justamente se están pidiendo muchas homologaciones, o sea, son muchos los profesionales que se forman aquí en nuestra región, pero están mirando hacia, no sé si el aeropuerto, acá local, o mirar hacia Ezeiza directamente. Y la verdad que es llamativa la cantidad, y eso lo compartíamos con el resto de los decanos, tanto de Salta como de Tucumán, de Santiago del Estero y de otras provincias del norte, que estamos viendo mucha, no sé dónde se van, porque la verdad que no tenemos un seguimiento de esa gente que pide la homologación del título, pero la mayoría lo solicita con la intención de irse al exterior, o a Europa o algún país de vecino de Latinoamérica. Sí. Realmente difícil cuando las condiciones por ahí no son las que uno anhela, tener que dejar la madre patria, pero bueno, saber que el futuro también está en juego muchas veces. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias, doctor. Y así pasaba la palabra del doctor Germán Pagno. Él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, hablando de esta cuestión que ha generado muchísima preocupación después de los dichos de la propia ministra de Salud reconociendo el faltante de médicos. Hay médicos, decían desde la facultad. El tema es que no siempre pretenden quedarse en nuestra región. Continuamos con más noticias en Noticiero 9 al mediodía.